Hoy viajaremos en el tiempo a una de las épocas más oscuras de la humanidad. Una sombra negra, invisible, que se expandió de manera implacable por tierras lejanas, diezmando poblaciones enteras. Era una peste que nadie sabía de dónde venía y que nadie sabía cómo detener. Prepárate para desvelar los oscuros misterios de la peste negra, la pandemia que cambió el destino de todo un continente. Esta no es una simple historia. Es la historia de una enfermedad que hizo temblar la tierra y que aún nos acecha con su legado. La peste negra no surgió de la noche a la mañana. Su origen está envuelto en misterio, como si fuera una maldición antigua esperando el momento adecuado para estallar. La historia comienza hace siglos, en las vastas estepas de Asia Central, donde una pequeña bacteria mortal, conocida como Yersinia pestis, se estaba preparando para liberar su furia en el mundo. Pero lo que pocos saben es que la peste ya se estaba expandiendo en las sombras, disfrazada de una simple fiebre, hasta que un día encontró el terreno perfecto para manifestarse. En el corazón del imperio mongol, comerciantes, viajeros e incluso ejércitos se movían incansablemente, sin darse cuenta de que llevaban consigo la muerte. A lo largo de las rutas comerciales que se extendían por toda Asia, las ratas y sus pulgas, agentes invisibles de la peste, viajaban con las caravanas, esparciendo la enfermedad de ciudad en ciudad sin dejar rastros. Y mientras tanto, en tierras lejanas, nadie imaginaba lo que estaba por suceder. La Yersinia pestis comenzó a viajar hacia el oeste, propagándose por las regiones más al norte de China, hasta llegar al mar Caspio. Y cuando se acercó a los primeros puertos de Europa, en el sur de Italia, fue como si el destino hubiera elegido un punto de ignición. Allí, la peste se encendió, comenzando un incendio incontrolable que consumiría millones de vidas. Pero la pregunta es, ¿por qué allí? ¿Por qué en ese momento? La respuesta parece estar en el destino sombrío que solo la peste negra podría cumplir, como si ya estuviera predestinado. Lo que se sabe es que cuando llegó a Europa fue como una pesadilla tomando forma. No había escape, no había cura. Todo lo que quedaba era el miedo. Y todo comenzó con el movimiento de los comerciantes y la globalización primitiva que, sin saberlo, abrieron las puertas del infierno. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo pudo una plaga tan devastadora esparcirse con tanta rapidez? ¿Qué destino tan oscuro esperaba al continente europeo? La historia de la peste negra es solo el principio de una serie de sucesos aterradores que cambiarían el curso de la humanidad para siempre. ¿Te ha sorprendido el origen de la peste negra? ¿Te atreves a descubrir lo que le siguió? No olvides suscribirte al canal para continuar explorando estos oscuros misterios. Y si tienes alguna opinión o inquietud, deja tu comentario abajo. Queremos saber qué piensas. Este viaje no ha hecho más que empezar. Cuando la peste negra finalmente llegó a las costas de Europa, nadie estaba preparado para lo que se venía. Era como un monstruo invisible que surgió de las sombras de manera brutal y sin previo aviso. La llegada de la peste a los puertos italianos a finales de 1347 marcó el inicio de una tragedia sin igual. Los mercaderes, que apenas sabían la amenaza que traían consigo, abrieron las puertas a un desastre inimaginable. Pero lo peor estaba por llegar. Inmediatamente, las ciudades costeras como Mesina, en Sicilia, se convirtieron en los primeros puntos de infección, recibiendo barcos que traían mercancías y con ellas la muerte. Lo que parecía ser una simple infección comenzó a propagarse como un incendio incontrolable. La enfermedad no diferenciaba entre ricos o pobres, nobles o campesinos. Se esparció rápidamente y no había refugio. Las calles se llenaron de gritos de dolor, desesperación, y los cementerios rápidamente se convirtieron en insuficientes para enterrar a los muertos. La muerte estaba en el aire y nadie sabía cómo combatirla. Pero la peste no se limitó a estos puertos. Desde Mesina avanzó hacia las principales ciudades italianas como Roma y Florencia y rápidamente llegó a otras regiones de Europa. En cuestión de meses, los barcos que partían de un puerto infectado eran el final de toda una ciudad. Imaginen la escena. Una ciudad próspera, llena de vida, que de repente se convierte en un campo de muerte y desolación, sin que nadie entendiera lo que estaba pasando. La ignorancia sobre el origen de la enfermedad, sumada al pánico generalizado, hizo que la población cayera en un caos total, buscando respuestas en todas las direcciones, sin saber que enfrentaban a un enemigo invisible, invencible. Las reacciones de las autoridades fueron lentas e ineficaces. Inicialmente, los médicos estaban tan despreparados como los gobernantes, sin saber cómo proteger a la población. Lo que siguió fue un caos total. Los intentos de cerrar fronteras y aislar ciudades fueron inútiles, pues la enfermedad ya estaba en camino a otros lugares.
La peste parecía expandirse más rápido de lo que cualquiera podía reaccionar. A medida que la peste avanzaba, su devastación se hacía más evidente. Era como si el propio concepto de seguridad hubiera desaparecido. El miedo a la muerte inminente estaba en el aire, en cada esquina, y esto cambiaría para siempre la forma en que las personas veían el mundo. Nadie estaba a salvo, pero a medida que la desesperación tomaba control, la verdad era aún más cruel. No había forma de detener el avance de la muerte. Imagina despertar en una mañana cualquiera y horas después ver cómo tu vida está a punto de ser arrebatada por un dolor insoportable y una agonía sin fin. La peste negra no era una enfermedad común, era una sentencia de muerte, y sus síntomas, horribles y desconcertantes, dejaban a los infectados sin esperanza alguna. Los primeros signos aparecían rápidamente. Un dolor de cabeza insoportable, seguido de fiebre altísima, hacía que los cuerpos comenzaran a ceder. Pero eso no era ni de lejos lo más aterrador. Lo que más aterrorizaba era la aparición de los bubones, grandes hinchazones dolorosas en las axilas, la ingle o el cuello. Estos bubones eran uno de los mayores signos de que la muerte estaba cerca, ya que al ser tocados, liberaban un fluido oscuro y fétido, una mezcla de pus y sangre, como una cruel advertencia de que no había escapatoria. A medida que la infección avanzaba, los pacientes comenzaban a sufrir delirios, delirando entre momentos de conciencia y total confusión. La fiebre aumentaba y el cuerpo comenzaba a colapsar. Pero lo peor aún estaba por venir. Para los menos afortunados, la infección llegaba a la sangre, propagándose rápidamente por todo el cuerpo, causando una infección generalizada que resultaba en hemorragias internas. Aparecían pequeños puntos rojos por toda la piel, como si el cuerpo estuviera siendo corroído por dentro, y pronto el sistema circulatorio fallaba. La muerte entonces era casi inevitable. Aquellos que eran más resistentes podían sobrevivir más tiempo, pero rara vez más de 3 o 4 días. El hecho de que una persona saludable pudiera caer tan rápidamente en agonía y muerte generó un pánico inmenso entre la población. No había tiempo para pensar, ni oportunidad de sobrevivir. Y lo peor, nadie sabía qué hacer. Las personas temían hasta a los propios médicos, ya que en muchos casos ellos tampoco podían evitar la muerte, incluso con los intentos de tratamientos que más parecían agravar la situación. Y lo más terrible es que esta enfermedad afectaba a todos: ricos, pobres, religiosos, soldados, mujeres, niños. No había un solo grupo que pudiera protegerse. La única certeza era el dolor insoportable y, para la mayoría, la inevitabilidad de la muerte. Una de las características más aterradoras de la peste negra fue su velocidad. Algo que comenzó como un pequeño foco en un puerto del sur de Italia, pronto se expandió a las grandes ciudades europeas en cuestión de semanas. ¿Cómo fue posible que una enfermedad desconocida e invisible tomara control de todo un continente tan rápido? La respuesta está en una combinación mortal de factores: el comercio, los viajes y, por supuesto, la propia naturaleza de la peste. El transporte marítimo fue sin duda el mayor culpable de esta propagación descontrolada. Barcos mercantes provenientes de lugares lejanos, como el Medio Oriente y Asia, traían mercancías, pero también ratas y sus pulgas infectadas. Sin saberlo, los mercaderes transportaban la muerte consigo. Cuando esos barcos llegaban a los puertos europeos, como Mesina, Génova o Venecia, la peste comenzaba a expandirse rápidamente. La alta densidad poblacional de las ciudades solo ayudaba a que la enfermedad se propagara de manera vertiginosa, como un incendio en un bosque seco. Además, la movilidad de las personas dentro de las ciudades y entre ellas era mucho mayor de lo que se imagina. Viajar, incluso por distancias cortas, ya era algo común, y los viajeros eran como células de contagio, llevando la peste de un lugar a otro, sin tener la más mínima idea de lo que estaban haciendo. Y como no había medidas de control o cuarentena eficaces, la peste se propagaba a una velocidad alarmante. La falta de higiene también jugó un papel fundamental en la propagación. Con calles sucias, aguas residuales al aire libre y una total ausencia de conocimiento sobre enfermedades infecciosas, cualquier tipo de contagio se facilitaba. La propia naturaleza de la enfermedad, que se transmitía a través de pulgas de ratas y fluidos corporales contaminados, hizo que se multiplicara de manera aterradora. La muerte llegó primero a los más vulnerables, como los pobres, pero pronto se extendió por todas las clases sociales. Y ya no había distinción. Noble o plebeyo, nadie estaba a salvo. El pánico se apoderó de la gente, que huía de las ciudades en un desesperado esfuerzo por escapar de la peste. Pero al hacerlo, expandían aún más la enfermedad.
Es curioso pensar que una peste que comenzó en un solo punto del mundo, sin previo aviso, logró diezmarnos en tan poco tiempo. Esto no solo muestra la fuerza destructiva de la enfermedad, sino también la vulnerabilidad humana frente a algo que ni siquiera podían entender. Cuando la peste negra se extendió por toda Europa, la respuesta de muchos fue una mezcla de miedo, desesperación y una búsqueda incesante de explicaciones. En un mundo medieval dominado por la fe y la superstición, la Iglesia Católica, la mayor autoridad de la época, no supo cómo reaccionar adecuadamente ante una tragedia de esta magnitud. En lugar de una respuesta racional, las personas se volvieron hacia los elementos más oscuros de la religión y las creencias populares, tratando de entender y enfrentar el terror que se apoderaba del continente. La Iglesia, que normalmente ofrecía consuelo espiritual, estaba tan perdida como el resto de la población. Muchos sacerdotes y religiosos murieron con la misma rapidez que los laicos, lo que generó una crisis de confianza entre la población. Pero al mismo tiempo, la Iglesia intentaba ofrecer explicaciones teológicas, sugiriendo que la peste era un castigo divino. Al fin y al cabo, un castigo tan devastador solo podría haber sido enviado por Dios, ¿verdad? Esta idea de castigo divino alimentó el miedo y la creencia de que la única forma de salvarse era pedir perdón por los pecados. En muchas ciudades, los movimientos de flagelantes comenzaron a ganar fuerza. Estos grupos de personas se reunían en plazas públicas, flagelándose con látigos, creyendo que al sufrir como Cristo, podían aplacar la ira divina y así evitar la muerte. Pero en realidad, estas prácticas solo propagaban aún más la enfermedad, ya que estaban directamente relacionadas con la propagación de infecciones. Mientras tanto, las supersticiones también ganaban terreno. Algunas personas creían que la peste era el resultado de hechicerías, de la acción de brujas o incluso de demonios. Las cacerías de brujas se intensificaron y cientos de mujeres fueron acusadas de brujería y quemadas vivas, con la esperanza de que esto pudiera poner fin a la calamidad. En otros casos, las personas buscaban remedios esotéricos y pociones mágicas, creyendo que hierbas, cristales y amuletos podrían curar o al menos proteger contra la peste. El miedo no solo era a la enfermedad, sino también a la pérdida de control sobre el propio destino. El pánico generalizado hizo que muchas personas se apartaran unas de otras, creando una división social aún más profunda. En algunos lugares, incluso los cementerios se convirtieron en terrenos tan sagrados que no podían ser tocados, y las familias se vieron obligadas a abandonar los cuerpos de sus seres queridos, que fueron enterrados apresuradamente en fosas comunes. La peste negra sacó a la luz lo peor de la superstición y el miedo, pero también reveló la fragilidad de las creencias en una época en la que la ciencia apenas comenzaba a levantarse contra la oscuridad de la ignorancia. La sociedad medieval estaba a punto de ser transformada por esta tragedia, y el miedo era la fuerza que alimentaba cada decisión tomada en ese periodo. La Iglesia y la sociedad, que antes parecían tener el control de todo, ahora estaban a merced de un enemigo invisible. La peste negra no solo mató a millones de personas, sino que también desestabilizó por completo la economía medieval. Imagina un mundo donde las ciudades que antes eran prósperas se convirtieron en ciudades fantasmas. Los mercados que antes estaban llenos de vida y comercio, ahora estaban vacíos, con mercaderes muertos y comercios cerrados. Las calles que antes eran bulliciosas estaban desiertas, con la población aterrada o ya enterrada en tumbas anónimas. Los efectos económicos fueron devastadores. Con tantas personas muriendo, los trabajadores desaparecieron de las tierras y los talleres. El comercio se detuvo. Sin gente para cultivar los campos o producir mercancías, la producción agrícola e industrial se desplomó. Los precios de los productos básicos aumentaron, mientras que la oferta de alimentos disminuyó drásticamente. En muchas regiones, las cosechas ni siquiera fueron recogidas, ya que los trabajadores murieron o huyeron para escapar de la peste. El sistema feudal, que dependía del trabajo de los campesinos, fue uno de los primeros en derrumbarse. Sin mano de obra suficiente, los señores feudales tuvieron dificultades para mantener sus propiedades y obtener los recursos que antes eran fáciles de recolectar. En algunas áreas, los campesinos comenzaron a exigir mejores condiciones de vida y trabajo, aprovechando la escasez de trabajadores para negociar mejores salarios y tierras. Esta fue una de las primeras señales de un cambio fundamental en las estructuras sociales y económicas de la Europa medieval. Además, la falta de confianza en las autoridades y las instituciones hizo que las monedas perdieran valor. Las personas preferían esconder sus bienes o enterrarlos, en lugar de gastar en mercancías que podrían estar infectadas. Con el colapso de la economía también vinieron los problemas sociales. El desempleo se extendió, la pobreza aumentó y la desesperación se apoderó de la población sobreviviente. Las ferias comerciales y las rutas de comercio internacional, que antes eran vitales para la economía, desaparecieron.
Incluso las grandes ciudades como Londres, París y Florencia sufrieron un declive significativo en sus poblaciones y actividades comerciales. El comercio internacional se detuvo y con ello, el flujo de riquezas entre Europa y el resto del mundo disminuyó drásticamente. Las economías locales quedaron a la deriva, sin saber cómo reconstruir lo que la peste había destruido. El impacto económico de la peste negra se sintió por generaciones, cambiando permanentemente la estructura de la sociedad medieval. Pero, en medio del caos, también surgieron semillas para el futuro. La escasez de mano de obra, por ejemplo, generó nuevas formas de organización económica y nuevos contratos de trabajo, lo que a largo plazo ayudó a impulsar el surgimiento del capitalismo en Europa. Cuando hablamos de la peste negra, hablamos de números que nos parecen irreales. Millones de vidas perdidas, familias destruidas y ciudades arrasadas. Pero el número más aterrador de todos no está en las estadísticas, sino en el sufrimiento humano, en la angustia de las personas que lo perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos. La peste negra no hizo distinción entre clases sociales, ricos o pobres, jóvenes o viejos. Afectó a todos de manera indiscriminada, sin piedad. Las estimaciones de muertes son aterradoras. Algunos estudiosos hablan de hasta 75 millones de muertos, mientras que otros apuntan a un número un poco menor, pero aún así devastador. Alrededor de 25 a 30 millones de personas. De cualquier manera, era un número que representaba alrededor del 30% al 60% de la población europea de la época. Imaginen, en un solo momento, una pérdida de casi la mitad de la población de un continente. ¿Cómo un mundo tan denso y próspero podría ser consumido de repente por esta terrible amenaza? El impacto humano fue catastrófico. Las ciudades, que antes eran lugares de gran movimiento y comercio, quedaron vacías, con cadáveres amontonándose en las calles. Familias enteras fueron exterminadas en cuestión de días, y el pánico generalizado hizo que las personas abandonaran a sus seres queridos con miedo de ser contagiadas. No había tiempo para despedidas, para rituales funerarios. Las personas eran enterradas apresuradamente en fosas comunes, sin nombres, sin recuerdos, como si fueran solo números en una estadística. Pero lo peor tal vez fue el aislamiento. Con la propagación desenfrenada de la enfermedad, muchas personas comenzaron a alejarse de sus familias, incluso de sus amigos más cercanos, para evitar el contagio. Los lazos de confianza se rompieron, y la sociedad medieval, que dependía tanto de las relaciones comunitarias, se vio partida. Los padres abandonaron a sus hijos, los maridos abandonaron a sus esposas, y los amigos se alejaron unos de otros, todos en busca de supervivencia. La muerte, que antes era un fenómeno natural, pasó a ser una presencia constante e inesperada. Las personas se veían a merced de algo que no comprendían, sin saber cómo luchar contra la muerte invisible que estaba a su alrededor. Esto causó una crisis existencial y muchos comenzaron a cuestionar sus propias creencias. Después de todo, si Dios estaba castigando al mundo con tanta crueldad, ¿dónde estaba la salvación? El impacto humano de la peste negra fue sin duda uno de los mayores choques para la humanidad. Pero al mismo tiempo también fue un parteaguas. El sufrimiento generado por esta catástrofe llevó a la humanidad a cambiar su forma de ver el mundo y a prepararse de cierta manera para futuras adversidades. El impacto de la peste negra no fue solo inmediato. Reverberó durante siglos, cambiando la estructura social, económica y cultural de Europa de manera profunda. La peste no solo destruyó millones de vidas, sino que alteró para siempre el curso de la historia humana. Lo que muchos no sabían en ese momento es que, detrás de tanta devastación, surgirían semillas de un nuevo mundo, un mundo que comenzaba a cuestionar sus creencias, sus tradiciones e incluso su relación con la vida y la muerte. Después de la catástrofe, uno de los cambios más visibles fue la transformación de las estructuras sociales. El sistema feudal, que había dominado Europa durante siglos, colapsó. Con la escasez de mano de obra, los campesinos, que antes se veían obligados a trabajar en condiciones difíciles, ahora tenían más poder de negociación. Muchos comenzaron a exigir mejores condiciones de vida y salario. En algunos casos, esto resultó en revueltas y protestas, desafiando la autoridad de los señores feudales. Este cambio gradual, aunque a menudo silencioso, allanó el camino para nuevas formas de organización social, preparando el terreno para el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. En el ámbito religioso, la peste negra también causó un cambio significativo. La idea de un castigo divino que había sido ampliamente aceptada comenzó a ser cuestionada. Si Dios estaba castigando al mundo, ¿por qué los justos morían junto a los pecadores? La crisis de fe fue profunda y muchas personas comenzaron a buscar respuestas fuera de la iglesia.
Este cuestionamiento generó un cambio en la espiritualidad y contribuyó al surgimiento de movimientos reformistas e incluso al crecimiento del individualismo, que más tarde daría origen a movimientos filosóficos y científicos durante el Renacimiento. Además, la peste negra aceleró el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas de salud. Las condiciones de higiene, que antes eran extremadamente precarias, comenzaron a ser revisadas. La medicina, aunque aún rudimentaria, se vio obligada a evolucionar, con los médicos intentando entender mejor cómo se propagaban las enfermedades y cómo prevenirlas. La cuarentena, por ejemplo, comenzó a ser utilizada por primera vez en Venecia, como una medida para aislar a los enfermos y prevenir la propagación. Este tipo de control, aunque primitivo, sería una de las bases para el desarrollo de la salud pública en el futuro. Sin embargo, el legado más profundo de la peste negra tal vez sea la transformación de la mentalidad humana. La muerte, antes vista como un fenómeno natural e inevitable, pasó a ser encarada de una manera más urgente y desesperada. Las personas comenzaron a cuestionar el sentido de la vida, el destino y la libertad. Esta nueva forma de ver la existencia humana daría origen a movimientos filosóficos, literarios y artísticos que buscaban entender al ser humano de una manera más profunda. La peste negra pudo haber sido una de las mayores tragedias de la historia, pero de alguna manera también preparó a la humanidad para el futuro. Fue una catástrofe que paradójicamente sirvió como catalizadora de cambios radicales que moldearon el mundo moderno. Lo que sucedió después de la peste no fue solo una reconstrucción de las ciudades y economías, sino una verdadera reconstrucción del espíritu humano que aprendería, con el sufrimiento, a cuestionar, innovar y reimaginar el mundo a su alrededor. Así, la peste negra, una de las mayores catástrofes de la historia, dejó un legado que resuena hasta el día de hoy. La humanidad, devastada por el dolor, salió de esta tragedia transformada, cuestionando su fe, sus creencias y el propio significado de la vida. Pero al enfrentar la muerte, la humanidad también encontró nuevas formas de pensar, de crecer y de evolucionar. ¿Qué podemos aprender de esto? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre los legados dejados por la peste negra y cómo influyó en nuestro mundo. Y si aún no te has suscrito, no te pierdas los próximos vídeos. Suscríbete al canal, activa la campanita y ven a seguir explorando los misterios de la historia con nosotros. Hasta el próximo episodio.